Nuevamente estamos aquí, Dios les bendiga a todos. Bíblicamente hablando, estamos aquí hoy para hablar del tema: si la narración de Rico y Lázaro es una historia real o una parábola. Recuerden que hay muchas posiciones, hay que respetar todas las posiciones, pero la Biblia no se puede contradecir. Siempre buscamos el lado donde la palabra de Dios tiene la razón. Y hay muchas posiciones entre corrientes del cristianismo y entre otras personas también que creen una cosa o creen otra. Pero vamos a ver cuál es nuestra posición hoy en día sobre esta historia, sobre esta narración de Rico y Lázaro, demostrando si es una historia o es una parábola. Por ejemplo, hay que recordar que había un rico y también había un mendigo llamado Lázaro. Entonces los dos murieron. Entonces uno dice que uno fue sepultado y el otro fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. Pero dice el versículo 23 del capítulo 16 de San Lucas, dice que en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vemos que constituye lo que es un lugar, ¿no? No hay lugares diferentes aquí. Dice que en el Hades vio de lejos. O sea, no que vio en el cielo ni vio en la tierra, no. Vio de lejos en el Hades a Lázaro y a Abraham. Lo primero es que tenemos que entender para hablar de parábola, entendiendo lo que es una parábola. Tenemos que buscar la explicación de parábola. Y cuando entendemos estas cosas y buscamos esta situación de lo que es una parábola, entonces vamos a tener esta siempre similitud de que hay algo que no está haciendo referencia. Primero, vamos a hacer esta situación de lo que es una parábola. Dice: la parábola designa una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. Es en esencia un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. ¿Qué estamos aquí hablando? Primero, es algo que dice que es un relato figurado del cual, o sea, de algo que no es real, pero hace alusión a algo real. O sea, lo que se está explicando no es real, pero hace alusión de algo real. Entonces, ¿por qué yo entiendo, según la Sagrada Escritura, que no es una parábola? Primeramente, recuerden que Jesucristo no conoció pecado, fue sin mancha, porque si no hubiera sido así, no había podido morir en la cruz del Calvario. Entonces, en esta narración del Rico y Lázaro hay un personaje que es real. Y este personaje real se llama Abraham. Si Jesucristo había colocado este personaje real en una parábola, siendo esto una parábola, un ejemplo, entonces Jesucristo había mentido. Porque él está colocando un personaje real, y cuando tú conoces, tú pones un personaje real en algo figurado o algo que es ficticio, en el sentido de algo que tú estás narrando pero que tiene su fin de verdad, entonces al fin y al cabo tú te estás haciendo mentiroso, porque tú estás poniendo que pasó algo con un personaje real sin haber pasado. Entonces es una mentira. Entonces Jesucristo no había podido morir en la cruz del Calvario. Por eso es descartado lo que es que esta narración es una parábola. Segundo lugar, lo que es la traducción del Hades. Por ejemplo, cuando hablamos de Hades, Hades es la traducción en griego del mismo Sheol que es en hebreo. Entonces, recuerde que en esta palabra, en la Biblia del Nuevo Mundo, en la Biblia INVI, la internacional, y en muchas Biblias también, se ha traducido como infierno. No es infierno, porque recordemos que en el infierno se van a destruir se hace referencia a destrucción y de que es sobre el juicio final, en el sentido del infierno. No habla de este infierno también, pero también hay muchas personas que creen que está haciendo referencia a lo que es Gehenna. ¿Por qué yo entiendo bíblicamente que no es Gehenna, que esta traducción no fue de Gehenna? ¿Por qué? Recuérdate que el Gehenna o Valle de Hinnom es el infierno o purgatorio judío, es lo primero. En aquel lugar se echaban los muertos, y duraban un breve de tiempo, pero también eran sepultados, eran los que eran sepultados indignamente, los que no tenían sepultura eran destruidos, era un lugar horrible. Entonces recuérdate que aquí nuestro Señor Jesucristo está mencionando que Abraham estaba en este lugar. Entonces hay que recordar que si Jesucristo había sido referencia al Gehenna, entonces
Los escribas y los fariseos que estaban habían apedrado a Jesucristo, porque entonces Jesucristo estuviera diciendo que Abraham estuviera en ese lugar, un lugar de deshonra, un lugar donde no había sepultura, un lugar donde eran echados los cuerpos ahí que no habían sido sepultados, los pecadores, porque ellos lo tienen por el lugar solamente donde iban los pecadores, el lado del Gehenna. Entonces habían apedrado a Jesucristo porque Jesucristo estaba poniendo a Abraham como una persona mala, pero el mismo Jesucristo y la misma palabra de Dios declara justo a Abraham. Entonces Abraham no podía estar en este lugar y Jesucristo no iba a hacer referencia al Gehenna de este lugar. Ahora, sí hace referencia al Hades, porque es la traducción de Sheol del hebreo al griego que Hades, y se hace la referencia. Recuérdate, la Biblia no fue traducida palabra por palabra, sino texto por texto, o sea, lo que es significativo. Entonces, hay que recordar que los escribas, los fariseos, los judíos, creían el Hades, donde van todas las almas, y por eso nuestro Señor Jesucristo hace alusión lo del Hades, porque es real, y hace esta referencia del Hades, porque estaban allá, y estaban en aquel lugar, y dice que había un lugar de tormento. Otra cosa también, Eclesiastés capítulo 9, hace una referencia sobre que los muertos no saben nada, no ven nada, no pueden sentir nada, pero es de lo que se hace debajo del sol. Si Salomón había estado haciendo alusión, se estaba refiriendo sobre esta cosa, entonces Jesucristo también se había convertido en mentiroso, porque Jesucristo está diciendo aquí, mencionando un personaje real que se llama Abraham, y está diciendo que Abraham tiene memoria de lo que estaba pasando, y Abraham ya estaba muerto físicamente. Tiene memoria de lo que estaba pasando y recordaba hasta la ley de Moisés, y estaba haciendo referencia también que Rico recordaba que tenía 5 hermanos y que no estaba hablando del juicio final, sino estaba hablando que él le estaba diciendo, mándame que yo tengo 5 hermanos para que le prediquen, para que ellos se aperciban. Entonces está hablando que aquí hay memoria. Entonces, cuando Salomón se estaba refiriendo en aquel lugar que en la muerte, estaba hablando en el sentido de aquí debajo del sol, no en lo espiritual, para que podamos entender esto. También hay otra alusión, también hay otras cosas que también hace referencia. Muchas veces decimos, bueno, esto es muy poco, se ve un poco ficticio, pero es algo real. Porque si no había sido algo real, entonces Jesucristo se había convertido en mentiroso, entonces Jesucristo no había podido morir en la cruz del Calvario. Tenemos que tener en cuenta en lo que es la interpretación, en lo que es llevar las cosas sobre la hermenéutica y no bajo la interpretación del Espíritu Santo de Dios, porque podemos hacer que la Sagrada Escritura parezca que se están en el sentido contradiciendo y la palabra no se contradice. Espero que me hayan entendido, que les sea útil este estudio y que puedan entender que en realidad fue una historia real.